que era un tema relevante, el convenio del CEADI, que debía ser discutido en la Asamblea Nacional, que por excelencia representa a la sociedad ecuatoriana. Sin embargo, no está de acuerdo con el proyecto de resolución y algunos términos. En este momento tenemos una nueva intervención desde Sucurul. Interviene el asambleísta Francisco Jiménez. Falsas impresiones de realidades que no existen. Qué fácil es a veces atropellar el derecho, desoír la norma y simplemente enmarcarlo todo en discursos politiqueros para exacerbar los ánimos de quienes nos siguen o de quienes ven, a veces con beneplácito y a veces con indignación, de cómo hacemos y deshacemos aquí en la Asamblea Nacional en términos de la norma jurídica. Y voy a ir concreto al punto. Somos un país que muchas veces ha dado ejemplos de irrespeto por la institucionalidad, de irrespeto por la ley, de irrespeto por la Constitución. Y ahora debemos evitar volver a caer en esos mismos errores que nos hacen involucionar como país y no evolucionar, que es justamente lo que queremos. Voy a leer el tan mencionado artículo 422 de la Constitución, aquel que ha sido mencionado varias veces por la bancada de UNES y de Pachacutic como la gran puerta que cierra el paso al convenio de arreglo de diferencias CIADI. Y el 422 en su primer párrafo dice lo siguiente: no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Insisto, ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional. Sin embargo, el artículo 25 de ese mismo convenio que ellos tanto denostan dice que la jurisdicción del centro se extenderá a las diferencias que surjan entre un Estado contratante y el nacional de otro Estado contratante y que las partes hayan consentido por escrito en someter al centro. ¿Qué quiere decir esto? Que la suscripción del CIADI no nos obliga a nada, absolutamente a nada. Solo es una facilidad que se pone a disposición de los estados para que luego los estados decidan si la usan o no. Eso es lo que dice la norma. Podemos decir que las multinacionales han hecho y deshecho con el país, que tenemos problemas enormes, pero la realidad de la norma es que el convenio del CIADI no es nada más que una facilidad que podemos usar o no podemos usar y que simplemente está a disposición del país para ver bajo qué condiciones se la utiliza. Por eso es que la Corte Constitucional, con base en su potestad establecida en el artículo 438, numeral primero de la Constitución, que establece con claridad que la Corte emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad cuando se trate de tratados internacionales, se pronunció en este sentido. Porque leyó el documento, porque revisó el texto, porque más allá del cariz o el matiz que le queramos dar a las cosas, lo que tenemos aquí al frente es simplemente un documento que le permite al Estado ecuatoriano valerse de una prerrogativa llamada arbitraje internacional. Pero eso sí, si no hacemos las cosas bien en derecho, si no respetamos los contratos, si no nos manejamos con seriedad y con rigor, entonces internacionalmente eso nos va a penalizar. Pero no es que ellos son el cuco, no es que tenemos un tribunal esperando con las uñas afiladas no darnos la razón, no es que hay una gran confabulación internacional para no dejar que el Ecuador salga adelante. Es nuestra propia irreflexión, nuestra falta de seriedad. Le queda un minuto, nuestra señora falta de asambleísta. responsabilidad. Concluyo inmediatamente, señora presidenta encargada. Nuestra falta de seriedad la que a veces nos penaliza.
Y para entrar en el concierto de las naciones y lograr que el país salga adelante, tenemos que tener rigor. Debemos respetar la norma. No debemos engañar al pueblo ecuatoriano que tanto ha confiado en nosotros. Y por sobre todo, debemos aplicar un irrestricto apego al texto de la Constitución. Muchas gracias, señora presidenta. Hasta ahí, señores asambleístas, mi intervención. Intervención del asambleísta.